Pasamos ahora a revisar la teoría que corresponde a la unidad 2, mediciones indirectas, y específicamente al tópico de serie de medidas. Los objetivos de esta práctica son los siguientes. El primero, medir diferentes magnitudes físicas, una medición y una serie de mediciones. Y el segundo objetivo, que es un objetivo general, escribir correctamente los resultados de las mediciones. Muy bien. De acuerdo a la clasificación hecha en la práctica número 1, sabemos que las medidas directas se clasifican en medida directa única y serie de mediciones. Asimismo, ya sabemos cómo se debe expresar correctamente una medida directa única. ¿Qué sucede entonces en los casos en los que, además de una sola medición, tomamos varias mediciones de la misma medida, en las mismas condiciones y con el mismo instrumento? Muy bien, tenemos entonces n mediciones directas de una magnitud física. Representemos estas n mediciones en ese conjunto. Aquí tenemos entonces x1, x sub 2, x sub 3, etcétera, etcétera, hasta x sub n, que representa el conjunto de mediciones que se han hecho de alguna magnitud física. Muy bien. Las preguntas que nos hacemos entonces, una vez que hemos obtenido ese conjunto de datos, son dos. Primero, ¿cómo determinar el valor representativo? Y segunda pregunta, ¿cómo determinar el error de la medición? En realidad, estas dos preguntas son generales, en el sentido de que se aplican a cualquier tipo de medida, porque lo que queremos siempre es saber cómo determinar el valor representativo, ya sea que se trate de una medida directa, indirecta, única o serie, y cómo le asignamos el error a esa medida. En el caso de una serie de mediciones, ese también es nuestro objetivo. Debemos expresar correctamente el valor representativo de esta serie de medidas y el error correspondiente. Con respecto a la primera pregunta, el valor representativo, la respuesta es simple. El valor representativo de una serie de mediciones está dado por la media aritmética. Entonces tenemos valor representativo es igual a la media aritmética, donde la media aritmética se escribe con el símbolo de la magnitud que se ha medido o la letra y una barra en la parte superior. Entonces esto representa media aritmética. ¿Bien? ¿Y cómo se calcula la media aritmética? En algunos textos la media aritmética también se llama promedio. Nosotros lo manejaremos como media aritmética. Entonces, la media aritmética se calcula simplemente sumando todos los valores que se han obtenido de las medidas y dividiendo ese valor entre el número de mediciones que se han hecho. Entonces, utilizando la simbología de sumatoria, tenemos 1 sobre n por la sumatoria desde 1 hasta n de todos los x sub i. Muy bien. Entonces, esa es la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es el valor representativo? El valor representativo de una serie de mediciones está dado por la media aritmética, representado por letra o símbolo con una barra superior, y se calcula sumando todos los valores que se han medido y dividiendo ese valor entre el número de mediciones. En el caso de la segunda pregunta, se trata más bien de una construcción. ¿Cómo le asignamos el error entonces ahora a esa media aritmética? Para ello, comenzamos definiendo una magnitud física que llamaremos discrepancia o desviación. Entonces, la discrepancia o desviación d sub i será igual a x sub i menos x barra, esto es, el valor representativo, cualquiera de ellos, menos la media aritmética. Entonces, a cada uno de estos valores representativos le corresponderá una discrepancia que será nada más que el valor representativo menos la media aritmética.
Para entender un poco mejor el funcionamiento de esta ecuación, digamos, asumamos que tenemos ahí las medidas de alguna magnitud física. Pueden ser las alturas de un cilindro, el diámetro de un cilindro o el diámetro de una esfera, etcétera, medido varias veces. La altura de personas, de un conjunto de personas, la masa de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier magnitud física que nosotros midamos varias veces. Entonces, ¿cómo es que esta serie de medidas se distribuye? En realidad, lo que se hará es formar un intervalo. Por ejemplo, digamos, hemos hecho una medida y resulta que tenemos un valor para la primera medida, x sub 1. Ahí está, ese es el valor. Medimos nuevamente y obtendremos un segundo valor. ¿Dónde quedará ese valor? Digamos aquí, es un poco menor, ¿no? Ha habido una variación debido a los errores. Y entonces tenemos un segundo valor, x sub 2. Volvemos a medir. ¿Dónde estará ahora mi tercer valor? Digamos, está ahí. Entonces, es un poco mayor que las dos anteriores. Tenemos entonces un x sub 3. Medimos nuevamente. Noten, ahora tenemos un valor que se localiza en ese punto. X sub 5, o la medida 5. Ahora es menor a todos. X sub 6, menor aún, X sub 7, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a la medida que se haga, lo que se hará es formar un intervalo en el cual habrá un mínimo y habrá un máximo, y el resto de los valores se irá distribuyendo dentro de ese intervalo, como probablemente se ha logrado ver en el caso de la medida de diámetros, alturas, masas, etc. Entonces, en realidad, esa serie de medidas se localiza dentro de un intervalo. Muy bien, ahora, nos preguntamos, en todo este intervalo, ¿dónde queda localizada la media aritmética? Resulta interesante porque el nombre mismo lo dice. La media aritmética, ¿no?, dada por esta ecuación y aplicada a cualquier intervalo de datos que ustedes puedan construir o medir, pues justamente se localizará al medio de ese intervalo. Ustedes pueden comprobar eso inventándose o dándose un conjunto de datos aleatorios, claro, que varían, y si ustedes aplican la fórmula de la media aritmética en el intervalo de los valores que se han dado, que se han inventado, observarán inmediatamente que la posición de la media aritmética siempre está en el medio de ese intervalo. Muy bien. Bueno, sabiendo ello, entonces, ¿qué pasará con los valores de la discrepancia? Noten que, de acuerdo a esta fórmula, tenemos que tomar cualquiera de estos valores y a ese valor restarle la media aritmética. Entonces, por ejemplo, para x1, ¿cuál va a ser el signo de la discrepancia? Será un signo positivo porque x1 es mayor a la media. Para la medida cuarta, la cuarta medida, lo mismo. La discrepancia será positiva porque x sub 4 es mayor a la media, y así sucesivamente para todos aquellos valores que se encuentren a la derecha. Pero ¿qué pasa con el signo de los valores que se encuentran a la izquierda, que son menores a la media? Entonces, por ejemplo, aquí x sub 6 menos la media me dará un valor negativo. Lo mismo, x sub 5 menos la media será negativo, y x sub 2 menos la media también será negativo. Entonces noten que el signo de la discrepancia irá variando de acuerdo a la posición que ha tomado el valor representativo de la medida. Ahora, si bien la discrepancia de desviación es una medida del error, tiene un problema que es justamente el que va cambiando de signo, de acuerdo a cuál valor representativo se está utilizando para aplicar la ecuación que define la discrepancia. Entonces, los signos de la discrepancia, dependiendo del dato experimental, serán positivos o
negativos. Pero lo que deseamos es trabajar con una magnitud que sea siempre positiva. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades o las opciones que se tienen para mantener el signo de la discrepancia como positivo? Tenemos dos opciones. La primera opción es la de aplicar el valor absoluto. Entonces, cualquiera que sea el número resultante, positivo o negativo, si nosotros aplicamos la función valor absoluto, sabemos que será siempre positivo. Ahora, recordando el comportamiento de la función valor absoluto, revisando texto estándar de cálculo, veremos que este es el comportamiento de la función valor absoluto. Muy bien, pero hablando matemáticamente o en términos de cálculo, tenemos este punto aquí que es el vértice de la función valor absoluto que no tiene derivada. Esto es, justamente el vértice de la función valor absoluto, sea que este caiga en 0 o en cualquier otro lugar a lo largo del eje de las abscisas, es un punto en el cual no existe derivada. Bien, en este caso, en la gráfica, como el vértice está en 0, entonces no existe derivada en 0. Ahora, tenemos una segunda opción para mantener el signo de la discrepancia positivo. Esa segunda opción es utilizar el cuadrado o la función cuadrática, la parábola. Si recordamos el comportamiento de la función cuadrática, justamente es así, es una parábola, tal que cualquiera que sea el valor de la abscisa, positivo o negativo, entonces, aplicándole el cuadrado, sabemos que siempre tendremos valores positivos. Hablando en términos matemáticos nuevamente, en términos de cálculo, ¿qué pasa con la función cuadrática? Pues resulta que la función cuadrática es una función que se comporta mejor, al menos en el vértice, en relación a la función valor absoluto, y la función cuadrática es derivable en todos los puntos. Entonces, existe derivada en cualquiera de los puntos de la función cuadrática. En términos matemáticos, nos preguntamos entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué nos conviene? ¿Trabajar con una función, que es el valor absoluto que no tiene derivada en un punto, que es justamente el vértice? ¿O trabajar con una función, la cuadrática, de la cual sabemos que sí tiene derivada en cualquier punto, o sea, se comporta bien, es una función suave o derivable? ¿Cuál de las dos opciones nos es más conveniente matemáticamente hablando? Matemáticamente hablando, entonces, concluiremos que es más conveniente trabajar con la función cuadrática. Y entonces utilizaremos esa opción. Siendo eso entonces, lo que haremos será tomar los valores de la discrepancia y elevar esos valores al cuadrado. Entonces aquí nos aseguramos que cualquiera que sea el valor representativo y la media, esta resta o subtracción será siempre positiva. Muy bien. Obtenidos entonces las discrepancias al cuadrado, pasaremos a calcular otra magnitud que denominaremos varianza. Símbolo S al cuadrado, que es igual a 1 sobre n por la sumatoria de las discrepancias al cuadrado. Si ustedes toman esta ecuación y la comparan con la ecuación de la media aritmética, se darán cuenta que la varianza es como una especie de media aritmética, pero de las discrepancias al cuadrado. Muy bien, habremos de calcular entonces la varianza. El siguiente paso será calcular una magnitud, también conocida y denominada desviación estándar, o también llamada desviación típica. La denominamos con la letra griega S, sigma, y será igual a ¿qué? Será igual a la raíz cuadrada de la varianza. Esto porque noten que, de acuerdo a esta ecuación,
y de acuerdo a la definición de discrepancia, si por ejemplo estos x representan metros, entonces tendremos metro menos metro, la unidad será metro, pero elevando al cuadrado tendremos metro cuadrado. Y al calcular la varianza, como aquí explícitamente se dice, las unidades de la magnitud que hemos medido estarán elevadas al cuadrado. ¿Qué hacemos entonces para volver a las unidades originales? Pues lo que parece natural, obtenemos la raíz cuadrada. Entonces, calculada la varianza, procedemos a obtener la raíz cuadrada de esa varianza, y a esa raíz cuadrada le llamaremos desviación estándar o desviación típica. Que, reemplazando la definición de varianza, quedará de esta manera, ¿no? Será sigma o varianza o desviación estándar será igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la discrepancia al cuadrado dividida entre el número de mediciones. Siguiente paso. Debemos considerar en el laboratorio que el número de medidas no debe ser muy grande. Esto es, la ecuación de la varianza, ese cuadrado, y la ecuación de la desviación estándar, como ustedes verán en un próximo curso de probabilidad y estadística, se aplican para un conjunto grande de datos. Hablamos de miles de datos o miles de medidas. Entonces estas ecuaciones se ajustan perfectamente para ese tipo de casos. Pero entenderán que en el laboratorio no es práctico medir 1000 veces una medida, medir 1000 veces la altura de un cilindro, o medir 1000 veces el diámetro de una esfera, etcétera, etcétera. Eso no es práctico. Entonces, ¿qué hacemos para poder aplicar estas ecuaciones si no tenemos miles de medidas? Lo que hacemos es trabajar con un conjunto pequeño de medidas. ¿A qué nos referimos con pequeño? Que el número de medidas no sea mayor a 20. Ahora, existe por detrás de todo esto una teoría, una base teórica en la cual se sustenta el hecho de trabajar estas dos ecuaciones para un conjunto pequeño de medidas, que ustedes verán próximamente en su curso de probabilidad estadística. La demostración es un tanto larga, es un tanto inclusive tediosa, pero es directa, y lo que resulta es que, si bien estas ecuaciones son aplicables para un conjunto grande de datos, si se trabaja con un conjunto pequeño de datos, esto es menor o igual a 20, esta ecuación, la de la desviación estándar, se modificará de esta manera y se pasará a llamar desviación estándar de la muestra. Noten que inclusive se hace una referencia ahí, sigma n-1. Noten la diferencia entre estas dos ecuaciones. Para un conjunto grande, miles de datos, queda sumatoria de discrepancias divide entre el número de datos, pero cuando se pasa a trabajar con un número pequeño de datos, lo que queda es una ecuación similar, raíz de sumatoria de discrepancias, pero en lugar de n, ahora se trabajará con n-1. Una vez más, la transición de esta ecuación a esta ecuación es directa, hay una demostración de esa transición, pero esta demostración no la tocaremos en este curso y ustedes la verán próximamente en un curso de probabilidad y estadística formal. Nos limitaremos entonces a trabajar con esta ecuación, que es el producto de esa teoría. Muy bien. Habiendo encontrado entonces la desviación estándar de la muestra, finalizamos encontrando el error de la media aritmética, o también llamado error mediano de la media aritmética. Ustedes recuerdan, existen siempre dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el valor representativo? En el caso de una serie de medidas, el valor representativo está dado por la media aritmética. Y la segunda pregunta era, ¿cuál es el error que le asignamos a ese valor representativo? Y la respuesta es el error de la media aritmética. ¿Y cómo se calcula el error de la media aritmética y cómo se designa? La designación está dada por sigma sub x,
donde X es la magnitud que vamos a medir, que será igual a la desviación estándar de la muestra, sigma sub n menos 1, dividida entre la raíz del número de datos. Una vez más, existe un sustento sólido detrás de esta ecuación, que ustedes verán en un curso formal de probabilidad estadística. Nosotros nos limitaremos a hacer uso directo de la ecuación. Entonces, la respuesta a la segunda pregunta es esa. ¿Cuál es el error que le asignamos a la media aritmética? Pues será simplemente el error de la media aritmética. ¿Calculado cómo? Como la desviación estándar de la muestra dividida entre el número de datos. Podemos desglosar esta ecuación recordando la definición de la desviación estándar de la muestra y combinando estas dos ecuaciones tendremos entonces esta ecuación final, que es la ecuación operativa para el cálculo del error de la media aritmética. Será igual entonces a la raíz cuadrada de la sumatoria de las discrepancias al cuadrado, esto es el valor representativo menos la media aritmética al cuadrado, dividido entre el número de datos multiplicado por el número de datos menos 1. Entonces, esta es la ecuación que nos permite encontrar el error estadístico de la media aritmética, llamado error de la media aritmética. Finalmente, para asignarle el error a la serie de medidas, debemos considerar siempre la precisión del instrumento. Recordar que, por lo dicho, en el caso de la práctica 1, una medida no puede ser nunca mayor o menor a la precisión de un instrumento. Es el instrumento quien define cuál va a ser la precisión de la medida, de acuerdo a la precisión del instrumento. Entonces, si bien por un lado se ha obtenido matemáticamente, estadísticamente, el error de la media aritmética a través de esta ecuación, también deberemos observar cuál es la precisión del instrumento con el que se han hecho las medidas. Entonces, para asignar el error final a nuestra serie de medidas, habremos de comparar esos dos valores, esto es, el error de la media aritmética obtenido de esta ecuación y la precisión del instrumento obtenido directamente del instrumento. ¿Cuál de los dos se elige? La regla es clara. La regla dice que cuando comparamos estos dos, siempre se debe elegir el mayor entre los dos, cualquiera que sea el mayor entre estos dos valores. Y habiendo elegido el mayor, entonces finalmente terminaremos escribiendo la medida. Para dar continuidad a este tópico, pasemos a los ejemplos que están al final de la teoría del capítulo 2. Tenemos entonces dos ejemplos. El ejemplo 1, leamos el enunciado, dice: realizaron mediciones de un determinado tiempo t 4 veces, con un cronómetro que permite conocer hasta las décimas de segundo. Los resultados fueron, y ahí me muestra el conjunto de datos, 6,3, 6,2, 6,4 y 6,2 segundos. Una mejor práctica es siempre, y eso se debe seguir a lo largo de todo el curso, es trabajar con una tabla de datos experimentales, no trabajarla solamente como un conjunto. Entonces, a partir de los datos que me da el enunciado de este ejemplo, es mejor proceder a la elaboración de la tabla de datos. Y tabulando estos datos se pueden escribir de esta manera. Entonces tenemos ahí, son 4 datos de tiempo. Ahí está. El tiempo, símbolo T, se ha medido en ¿qué unidades? En segundos. Tenemos 4 medidas. ¿Y cuáles son esas 4 medidas? 6,3, 6,2, 6,4 y 6,2. Entonces es siempre recomendable trabajar con tablas de datos, construidas de esta manera. Muy bien.
Y entonces nos planteamos las dos preguntas usuales, las dos preguntas que debemos responder siempre para cualquier tipo de medida. ¿Cuál es el valor representativo y cuál es el error que le vamos a asignar a este conjunto de medidas? Para ello comenzamos con la precisión. ¿Qué nos dice el enunciado? El enunciado nos dice claramente que el instrumento mide hasta las décimas de segundo, lo que claramente se observa de los datos. Décima quiere decir que solamente hay un decimal. Entonces, la precisión del instrumento será de 1/10 de segundo. Muy bien, entonces ya tenemos la precisión. Seguimos, ahora calculamos el valor representativo. De acuerdo a lo dicho anteriormente, ¿cómo calculamos el valor representativo? El valor representativo será dado por la media aritmética de esta serie de medidas. ¿Y cómo calculamos la media aritmética? Pues simplemente sumando todos los valores medidos y dividiéndole entre el número de mediciones. Ustedes, con sus calculadoras, pueden comprobar que haciendo estas operaciones, el resultado será el siguiente: 6,275 segundos. Muy bien. Y finalmente obtenemos el error de la media aritmética o error estadístico. ¿Cómo? Pues simplemente aplicando esta ecuación. Esta ecuación que define el error de la media aritmética. Sumatoria de la discrepancia al cuadrado dividiendo el número de datos por el número de datos menos 1. Entonces, aplicando, ahí está, en extenso, esa fórmula, noten, el error de la media aritmética del tiempo será igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los valores representativos menos la media aritmética, esto es las discrepancias al cuadrado, y dividiendo eso entre el número de datos por el número de datos menos 1. Entonces ustedes, con sus calculadoras, pueden verificar que se obtiene el siguiente valor: 0,04787, etcétera, etcétera, de acuerdo a su calculadora. Habrán más decimales y la unidad serán los segundos. De esta manera obtenemos entonces aquello que ya necesitamos para escribir la medida. Tenemos la precisión, hemos identificado la precisión, 1/10 de segundo. Acabamos de calcular la media aritmética a través de su fórmula y también se ha calculado el error de la media aritmética a través de la fórmula. Muy bien. Entonces, el siguiente paso será comparar el valor de la precisión con el valor del error de la media aritmética. Y de acuerdo a la regla, debemos asignar el que sea mayor. ¿Cuál de ellos es mayor? ¿El error de la media aritmética o la precisión? Por supuesto que en este caso el mayor es la precisión. Por un lado. Ahora noten, la precisión tiene ¿cuántos decimales? Tiene un decimal. Noten que en el caso de la media aritmética y el error de la media aritmética tenemos 3 decimales y pues varios decimales en el caso del error de la media aritmética, respectivamente. Entonces, aquí cabe una pregunta: ¿con cuántos decimales se puede trabajar o está admitido trabajar? Porque noten que tanto la media aritmética como el error de la media aritmética son fórmulas en las que se introducen números, en las que se utilizan calculadoras, y las calculadoras pues nos darán 3, 4, 5, 10, bueno, cuántos decimales tenga la capacidad de darnos la calculadora. Pero la pregunta es, ¿podemos trabajar con todos esos decimales? Y la respuesta es no. No podemos trabajar con todos los decimales. Entonces, ¿con cuántos decimales estamos autorizados a trabajar? ¿Y quién responde o quién restringe el número de decimales con los cuales sí podemos trabajar? Será la precisión del
instrumento. Una vez más, quien define la precisión de la medida es siempre la precisión del instrumento. No podemos tener medidas con mayor o con menor precisión a la del instrumento. Entonces, en este caso, el instrumento me puede dar máximo un decimal, ¿no? De acuerdo a la unidad del segundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos otros valores que tienen más decimales, pero que son obtenidos a través de fórmulas y calculadoras? Pues tenemos que adecuar estos valores a la precisión del instrumento. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que hacer un redondeo para expresarlo solamente con un decimal, y lo mismo en este caso. Claro que para este ejemplo, noten que podemos directamente descartar este valor. ¿Por qué? Porque es menor a la precisión del instrumento. El que sí tenemos que adecuar de acuerdo a esta precisión es el valor de la media aritmética. Entonces habremos de redondear, y redondeando a un solo decimal, con las reglas de redondeo ya conocidas, pues escribiremos que la media es igual a 6,3 segundos. Finalmente, entonces, escribimos la medida. El valor del tiempo será igual a la media aritmética redondeada a un decimal, de acuerdo a la precisión, 6,3. El error correspondiente, más o menos, que en este caso será la precisión, porque es el mayor valor entre la precisión y el error de la media aritmética, segundos, que es la misma unidad para ambos, y utilizando la fórmula conocida, un error porcentual de 1,59%. Entonces, esta será finalmente la medida para esta serie de medidas. Pasando al siguiente ejemplo, leamos el enunciado. Dice: se dispone de una serie de datos de tiempos 5,5, 5,7, 6,2 y 6,5 segundos. Bien, una vez más, es conveniente, mucho más conveniente, trabajar con una tabla de datos. Entonces elaboramos la tabla de datos correspondiente. Tenemos entonces 4 datos. ¿De qué? De tiempo, medido en qué unidad, en segundos, y estos son los 4 datos correspondientes: 5,5, 5,7, 6,2 y 6,5. Muy bien, entonces tenemos ya la tabla de datos de tiempos. Procedemos como en el ejemplo anterior. Primero, ¿cuál es la precisión de la medida? Si bien en el caso anterior explícitamente se decía que era décima, en este caso no me da esa información. Pero noten ustedes que en realidad esa información no es necesaria, porque claramente, ¿no?, de los mismos datos se puede observar que la precisión es de 1/10 de segundo. Entonces ahí está. Mi cronómetro o mi reloj puede medir máximo 1/10 de segundo. Muy bien. Siguiente paso, procedemos a calcular el valor representativo. Ya sabemos que el valor representativo está dado por la media aritmética. Ustedes pueden comprobar de manera independiente que sumando todos estos valores y dividiéndole entre el número de datos se obtendrá este valor, 5,975 segundos. El siguiente paso será calcular el error de la media aritmética, utilizando la ecuación correspondiente, como en el caso anterior, y ustedes habrán de confirmar que este es el valor que se obtiene. Entonces, el error de la media aritmética será de 0,2286737 segundos. Muy bien, ya tenemos entonces los 3 elementos necesarios para terminar de escribir la medida: la precisión, que es de 0,1 segundos, la media aritmética, que es de 5,975 segundos, y el error de la media aritmética, que es de 0,2286737 segundos.
Entonces, ahora, comparando. ¿Cuál de estos dos valores será el lesor que le vamos a asignar la medida? Como dice la regla, deberá ser el mayor. ¿Cuál es el mayor? En este caso, el mayor es el lesor de la media aritmética. Pero, antes de hacerlo, una vez más, se plantea la pregunta, ¿y con cuántos decimales debemos trabajar? Porque aquí tenemos 7 decimales, podríamos tener más decimales, pero ¿con cuántos nos está permitido trabajar? Entonces, una vez más, ¿quién restringe el número de decimales? ¿O qué restringe el número de decimales? Una vez más, es la precisión del instrumento. Entonces, de acuerdo a la precisión, solo podemos escribir los resultados con 1/10 de segundo, con la precisión de 1/10 de segundo. ¿Qué debemos hacer entonces con estos dos valores? Pues adecuarlos y escribirlos con 1/10 de segundo de precisión. Entonces habremos de redondear el valor de la media aritmética, redondeando quedará como 6,0 y en el caso del lesor de la media aritmética quedará como 0,2. Terminamos entonces escribiendo la medida. Con una precisión de 1/10 de segundo, el valor representativo será de 6,0 y el lesor que le asignaremos será el lesor de la media aritmética porque es el mayor, que adecuado a 1/10 será de 0,2 segundos y el lesor porcentual, utilizando la fórmula de lesor porcentual, será de 3,33%. Concluye de esta manera el ejemplo 2.